¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar el séptimo Ateneo de este año, eh, que va a ser acerca de la hipercolesterolemia familiar y el impacto del screening genético. Y va a estar a cargo de Ezequiel Lerech, que es médico cardiólogo. Se dedica en el Hospital del Cruce a cardiología crítica, en áreas críticas y lípidos, y también hace cardiología en el ámbito ambulatorio, en el Sanatorio Finoquieto y en el Hospital Británico. Y lo va a compartir con la doctora Ana Laura Damia, que es médica genetista del Hospital del Cruce. Así que, bueno, cuando quieras, Ezequiel, empezar, dejo yo de compartir, así podés presentar lo tuyo. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. Eh, bueno, y obviamente a la Sociedad Argentina de Lípidos por hacerme parte y permitirme hacer esta presentación también. Se encuentra junto conmigo Ana Laura Damiá, ella es genetista de acá del Hospital El Cruce, y voy a compartir con ustedes dos casos clínicos, sobre todo haciendo mucho hincapié en la parte genética y el screening familiar que hemos hecho en ambos casos. Bien, todo surge a partir de una paciente femenina de 26 años. Tenía antecedentes de hipercolesterolemia familiar desde la infancia. En su momento estuvo en seguimiento en el hospital Garraham. Tuvo con distintos esquemas hipolipemiantes. Después abandonó el tratamiento y el seguimiento. Ella es de otra localidad, es de la localidad de Deró, que está aproximadamente a 7 horas de Capital Federal, y por la dificultad que tenía un poquitito en los traslados para hacer su seguimiento, perdió el mismo. Sin embargo, distintos médicos lo habían, se había visitado a diferentes médicos y había estado con distintos esquemas hipolipemiantes. Lo último era torvastatina de 20 miligramos. En su localidad, por episodios anginosos y disnea de baja clase funcional, termina derivándose también con una ergometría de alto riesgo en el medio, en un cateterismo que evidenciaba lesión severa de tronco y tres vasos, motivo por el cual inicialmente ella se deriva al Hospital del Cruce en plan de revascularización. En el Doppler de vasos de cuello no tenía presencia de placa, y en el Doppler arterial de miembros inferiores tenía una estenosis moderada del 50-75% de la arteria ilíaca externa derecha y una estenosis leve menor al 50% de la arteria ilíaca externa izquierda y femoral común bilateral. Un eco que tenía buena función, sin trastorno de motilidad, con una enfermedad aórtica leve, esclerodegenerativa y una insuficiencia aórtica leve. Bastante llamativo, en el examen físico nos encontramos con lo siguiente, ¿sí? Los xantelasmas bastante marcados, ¿sí? Como podemos observar en la foto, en esta y en la del medio que se observa. Y no solo eso, sino también el arco corneal bilateral. Además, tenía xantemas tanto en codos como rodillas. Acá tenemos el cateterismo de la paciente, ¿sí? Observamos tronco severo distal, circunfleja severa distal también, la descendente anterior que estaba ocluida con recanalización. En el tronco, acá tenemos en la vista Spider también el tronco severo distal. Y en la película abajo a la derecha observamos la coronaria derecha, arrosariada y enferma en toda su longitud. ¿Sí? Desde el cateterismo, esta paciente que tiene 26 años, que se realiza en contexto de aneurismia de baja clase funcional, con una ergometría, con criterios de alto riesgo, este cateterismo que tiene tronco y tres vasos, y se nos envía para la revascularización. En el ingreso de esta paciente observamos un colesterol total de 433 miligramos de cilitro, con un LDL de 396 miligramos, un HDL de 33, triglicéridos de 101, todo eso con la torvastatina de 20 miligramos, con la cual venía medicada en el centro derivante. En este contexto, y bajo la sospecha de una hipercolesterolemia familiar,
es que logramos realizarle un estudio genético a través del laboratorio Ultragenix. Tomamos una muestra y derivamos la misma, en el cual, como resultado, nos ofrece una hipercolesterolemia familiar con una deleción, en uno de los alelos, una deleción en el receptor LDL y en el otro, una variante en el otro alelo de receptor LDL, como una heterocigota compuesta o una vía alélica. La paciente comienza con dosis elevadas de atorvastatina, ezetimibe, cambios higiénico-dietéticos, y tenemos una buena primera respuesta también, con un descenso prácticamente del 50% del LDL, también casi un 50% del colesterol total, y asociado también tiene una LPA de casi 67 miligramos de cilitro. Teniendo en cuenta que esta paciente es de 700 kilómetros, está bastante alejada y es un poquitito difícil el manejo, en el cual lo realizamos a través de videollamadas, elegimos también iniciar con inclisiran, dado de que el seguimiento era bastante complicado y esto nos permitiría que bajo inyecciones de largo plazo, con bastante diferencia de días, poder tener un mejor seguimiento de la paciente que tenía una adecuada respuesta a las estatinas, al ezetimibe y bueno, y a los cambios higiénico-dietéticos. Esta paciente actualmente se aplicó la tercera dosis de inclisiran hace unos días, así que está ahora con atorvastatina, está con ezetimibe, está con 3 dosis de inclisiran y también está con un cuarto fármaco que es el ácido bempedoico, con el control pendiente de LDL, a ver si con estos 4 fármacos logramos acercarnos por lo menos a las metas de tratamiento de esta paciente. En una de las visitas que hace la familia al Hospital El Cruce, lo que concordamos con la paciente es que ingrese junto con los hermanos, ¿sí? Ella tiene 4 hermanos, tiene 2 hijas, así que en uno de los controles le sugerimos y vino ella, la paciente, con los 4 hermanos para poder realizarle un laboratorio y justamente poder hacer una valoración de los mismos, una evaluación de los mismos. Sumado a esto es que también nos comunicamos en su momento con la bioquímica de la localidad de Deró, donde es oriunda esta paciente, para que no solo a los hermanos, sino también a los hijos y a los padres poder tener un laboratorio y en vez de que viajen todos, hacer un laboratorio de absolutamente toda la familia y que venga junto con los pacientes y los hermanos, también los análisis de la hija, también los análisis de los padres para tener la oportunidad de hacer un análisis genético de cada uno de ellos acá mismo en el Hospital El Cruce, el cual Ana Laura va a especificar un poquitito más. Estos son los análisis del laboratorio de los hermanos, en los cuales observamos que su hermano más grande de 28, con un colesterol total de 453, un LDL de 422, ApoB de 246, LPA de 13. Él venía con atorvastatina de 20 miligramos y ezetimibe de 10. Tenía una hermana de 23, con un colesterol total de 210, un LDL 195, no medicada. Una hermana más chica de 15 años con 469 de colesterol total, LDL 417, ApoB 270, LPA de 70, con rosuvastatina de 5 miligramos. Cabe aclarar que esta hermana de 15 años tuvo ya una intervención quirúrgica por una estenosis aórtica supravalvular. ¿Sí? Ya desde aproximadamente 7, 8 años había tenido su intervención quirúrgica, o sea, tenía un seguimiento bastante estrecho por una cardióloga infantil, por su pediatra y por distintos médicos, y venía con este perfil lipídico y la medicada con rosuvastatina de 5 miligramos. También tiene una hermana del medio que tiene un colesterol total de 37 con un LDL de 21, una LPA de 20, y las 2 hijas que tiene la paciente, una de 10 años, con colesterol total de 101, LDL de 82, una LPA de 15, y su hija más chica de 6 años, cabe aclarar también que
son de distinto padre, con un colesterol total de 244, LDL de 185, una LPA de 96. A todo esto, bajo la oportunidad que tuvimos de, de la bioquímica que le sacó sangre a todas las familias de allá y lo pudieron trasladar acá al Hospital del Cruce, es que le realizamos el estudio genético. Sin antes también marcar un poquitito el examen físico de los hermanos, donde el hermano más grande, de 28 años, observamos un franco arco corneal. La hermana de 23 años, observamos un pequeño exantelasma en el ojo derecho, y su hermana de 15 años, observamos también este pequeño arco corneal y un muy leve exantelasma también en el ojo derecho. A esto, digamos, a toda la familia le pudimos realizar el estudio genético, en el cual arrojó que 4 de los 5 hermanos habían heredado las dos variantes. Una de las hermanas, que es justamente la que tiene un perfil completamente normal, inclusive con colesterol bastante bajo, no había heredado ninguna de estas variantes. El padre tenía heterocigota para la variante puntual, mientras que la madre era heterocigota para la de lesión, mientras que sus dos hijas habían heredado ambas la variante puntual acorde de la madre. Bien, el próximo caso, también aclarar igual también sobre el manejo de esta paciente, lo que tenemos como posibilidad, digamos, acá en el Hospital del Cruce, es todo un salón para poder realizar videollamadas junto con, digamos, vamos a invitar a que se junte toda la familia en una casa y parte del seguimiento que es así, bajo teléfono, bajo celular y bajo videollamadas. Vamos a tener la oportunidad de, justamente este viernes, tener un nuevo encuentro para hacer el seguimiento de toda la familia. Le presento otro caso diferente. Es una paciente también que había sido derivada de otro centro, una paciente de 55 años, hipertensa, dislipémica, con obesidad, un IMC de 31, antecedentes de estenosis aórtica severa, sintomática para disnea de 2 años de evolución, y no las deriva en principio en plan de reemplazo valvular aórtico. Tiene como antecedentes familiares enfermedad coronaria precoz en 3 de sus 6 hermanos, y tiene una hija que falleció por muerte súbita a los 19 años. El único dato que sabe es que era diabética insulino requiriente. Tiene un ecocardiograma con una función biventricular conservada, esclerocalcificación valvular aórtica, calcificación de válvula mitral, deterioro moderado de la función histórica del ventrículo izquierdo, y tiene una enfermedad aórtica, predominio estenosis severa, con gradiente pico 4,78, medio de 50 y un área de 0,51. Tiene un cateterismo que se realizó, que tiene enfermedad coronaria moderada, y dentro de su estudio de la estenosis aórtica, también, bueno, acá tenemos un ecocardiograma que se observa que tiene buena función biventricular, hipertrofia ventricular izquierda, y observamos también en el eje corto una severa calcificación de la válvula aórtica. Ahí observamos los gradientes, las velocidades y el área valvular. Se realizó una angiotomografía cardíaca en los cuales se evidencia una aorta en porcelana, una válvula aórtica tricúspide severamente calcificada. Dado el contexto de esta paciente con una aorta en porcelana, se discutió en conjunto con los cirujanos y los hemodinamistas, eh, y se optó por realizar una TAVI en lugar de un reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Se realizó el procedimiento sin complicaciones. En su ingreso, esta paciente tiene un colesterol total de 431, un LDL de 305, un HDL de 41, LPA de 33 y triglicéridos de 330, sin ningún fármaco. Tener en cuenta que esta paciente fue derivada de otro centro donde le habían hecho el diagnóstico de la estenosis aórtica severa y es derivada en plan de reemplazo valvular sin ninguna medicación indicada. Y en el control con estatinas, dosis máxima atorvastatina 80 y ezetimibe, hay una respuesta
aproximadamente un poco más de, más o menos un 25% la respuesta que tiene a las estatinas con el ezetimibe, con un colesterol total de 325, un LDL de 218, HDL 42, ApoB 154. Le realizamos un estudio genético también de las mismas características a través del laboratorio Ultragenix y en donde arroja una hipercolesterolemia familiar homocigota, ¿sí? Para una variación en ambos, una misma variación en ambos alelos. Tuvimos la oportunidad de traer a sus tres hijos, tener en cuenta también que había tenido una hija que había fallecido y una hermana también se pudo acercar al hospital para hacerse un laboratorio. En la hermana tiene un colesterol total de 455, un LDL de 388, HDL de 54, ApoB 238, triglicéridos de 188, medicada con atorvastatina de 10 miligramos. Tiene su hija más chica, más chica de 19 años, con 254 de colesterol total, 227 de LDL. Su hijo de 23 años, con un colesterol total de 219, un LDL 192. Y su hija más grande, con un colesterol total de 232 y un LDL 184, ApoB 120 y triglicéridos 79. Cabe aclarar que tuvimos la oportunidad también de tomarle muestras a los cuatro pacientes, tanto a la hermana como a sus tres hijos. Está pendiente los resultados, pero bueno, al haber podido traer a los pacientes para acá, para el hospital, también de un viaje bastante prolongado que tenían los pacientes para poder realizar ese control, pudimos tomarle muestras y está pendiente el valor del genético. Bueno, estos son los dos casos. Quería remarcar también, ya que, digamos, ya que estamos en la actividad, es que dentro de la localidad de Dro, donde era la primer paciente, es que comunicándonos junto con el intendente, la intendente de salud, la secretaria de salud de esa zona, es que junto con Maribé, el equipo del cruce, contando a Daniel Almone y Esteban Eduardo, es que hicimos un viaje a la localidad de Deró, aprovechando este caso para hacer una capacitación en hipercolesterolemia familiar. Sí, lo hicimos hace aproximadamente un mes, que contó con el auspicio de la Sociedad Argentina de Lípidos, donde dimos un taller de 4 charlas. Obviamente, Maribé también, que está participando acá. Fue una sesión de 4 charlas donde participaron distintos profesionales de la localidad. Está en plan y tenemos el objetivo también de, acá desde el Hospital El Cruce, teniendo en cuenta de que tenemos contacto con todos los hospitales nacionales del país. No sé si próximamente, pero sí estamos por planificar también un taller de hipercolesterolemia familiar en el cual podamos contactarnos con todos los hospitales nacionales. Bueno, eso es todo de estos dos casos y le voy a dar el pie eh, a Ana para que dé justamente las especificaciones de la parte genética. Ezequiel, mientras se prepara, una preguntita. Me perdí la segunda familia, ¿de qué localidad son? Tortuguitas. Gracias. Pero al cruce tiene aproximadamente 3 horas más o menos de viaje. Ujú. Si bien está mucho más cerca que la localidad de Heró, Eh, también, Sí, también igual es incómodo. nos cuesta un poquitito, parece cerca, pero bueno, la verdad que el cruce está un poquitito bastante escondido, pero bueno, por lo menos está un poquito más cerca y mañana tengo el control justamente con la paciente en cuestión a ver cómo responde ante su primera dosis de PCK9. Bueno, hola, buenas noches. Ahí se ve bien, estoy compartiendo. Perfecto, Ana. Bien, perfecto. Bueno, yo preparé un poquito una presentación para contarles un poquito cuál fue el enfoque y cómo nos manejamos desde la parte para concretar el estudio genético familiar, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, yo soy Ana Laudamia, médica genetista del Hospital El Cruce, trabajo también en el Hospital Ludovica de La Plata y bueno, les voy a contar un poquitito nuestro enfoque.
Solamente, como todos saben, y a modo de introducción, recordar que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad de etiología genética caracterizada por elevados niveles de LDL colesterol en sangre, y esto conlleva un riesgo incrementado de enfermedades cardiovasculares tempranas. Existen distintos criterios para el diagnóstico clínico de la hipercolesterolemia familiar, se constituyeron distintos scores y esto nos va a clasificar a los pacientes como de riesgo, de alto riesgo, de alta sospecha clínica de hipercolesterolemia familiar, y eso es lo que nos determina después la indicación del estudio genético, ¿sí? Solamente para repasar algunos, uno de los criterios es la hipercolesterolemia extrema, que en adultos se define por un LDL mayor a 190 o colesterol total mayor a 310. Y en niños y adolescentes los niveles que se manejan son un poquito diferentes. LDL mayor a 190 o colesterol total mayor a 230, y si no, estos niveles un poco más bajos siempre que existan antecedentes familiares. Familiar de primer grado con hiperlipidemia o enfermedad coronaria prematura, o familiar de primer grado diagnosticado con hipercolesterolemia familiar. Después, otros de los criterios son los antecedentes de enfermedad coronaria prematura personales que requieren que haya requerido intervención u otra enfermedad cardiovascular, y esto se define, como todos ustedes ya saben, esto a modo de recordatorio mío, en los varones menores de 55 y las mujeres menores de 60 años. Otro de los criterios que se manejan son los hallazgos en el examen físico, como los que mostró el Ezequiel, que son los antomas, los antelasmas, el arco corneal, y todos siempre que aparezcan antes de los 45 años. Y el último de los criterios son los antecedentes familiares de hipercolesterolemia familiar, niveles elevados de LDL, enfermedad coronaria prematura, antomas, antelasmas. Esto todo en familiares, ¿no? Pero bueno, con todos estos criterios uno puede tener una alta sospecha de que se trata de una hipercolesterolemia familiar, y entonces indicar la realización del estudio genético. La etiología de la hipercolesterolemia familiar es genética y se debe a variantes patogénicas o probablemente patogénicas en alguno de los siguientes genes, ¿sí? Tenemos el gen de LDLR, que es el responsable en más del 50% de los casos, el gen ApoB, que es el responsable en el 5 a 10% de los casos, el PCSK9, que es aproximadamente el 1%, y el LDLRAP1, que es responsable de aproximadamente del 1% de los casos de hipercolesterolemia familiar. De acá surge que hay casi un 40% que nos queda sin diagnóstico cuando hacemos alguno de estos estudios, pero bueno, con el avance de la información cada vez se identifican mayores asociaciones. Solamente para repasar, todos estos genes están involucrados en codificar proteínas relacionadas con el metabolismo del colesterol. Entonces, LDLR es el gen que codifica para el receptor de LDL, que une las LDL y las transporta al interior de la célula. ApoB codifica para la apolipoproteína B, que es la principal apolipoproteína de las LDL y los kilomicrones, y es el punto de unión al receptor. PCSK9 codifica para una serina proteasa que reduce los niveles del receptor de LDL hepático y extrahepático y aumenta el LDL plasmático. Y LDLR AP1 codifica para una proteína adaptadora que interactúa con la parte citoplasmática del receptor y media un poquito lo que es la maquinaria endocítica. Entonces, nosotros tenemos que a partir de estos genes y las proteínas que se codifican, vamos a tener cambios genéticos que pueden determinar una pérdida de función, ¿sí? Principalmente esto se da en LDLR, ApoB y LDLR, AP1, y los cambios genéticos que generan ganancia de función son los que están relacionados con el gen PCSK9, ¿sí? Porque fisiológicamente PCSK9 participa en aumentar los niveles de colesterol, y por eso un cambio genético de ganancia de función es el responsable de la hipercolesterolemia. Existen dos formas de la hipercolesterolemia familiar: la forma dominante o heterocigota y la forma recesiva, que puede ser homocigota o heterocigota compuesto, un poquito lo que contaba Ezequiel. Y para estas dos formas de presentación tenemos una distinta prevalencia, ¿sí? La forma dominante es una enfermedad relativamente frecuente que se da en una de cada 250 personas, pero las formas recesivas, ¿sí? O bialélicas, como también las llamamos,
son mucho menos frecuentes, entran dentro de las patologías poco frecuentes. Nosotros las definimos a las patologías, las enfermedades poco frecuentes como aquellas que tienen una prevalencia menor a 1 en 2000, y entonces todas las formas recesivas caen en este grupo de enfermedades poco frecuentes. Las recesivas relacionadas con ApoB, LDLR y PCSK9 tienen una prevalencia que va entre 1 en 160.000 a 1 en 400.000 individuos, y la forma recesiva relacionada con LDLR-AP1 es de prevalencia mucho más baja, inferior a 1 en 1.000.000. Entonces, para poder entender un poquitito cómo nosotros seleccionamos el estudio genético que vamos a hacer y poder identificar si estamos hablando de formas dominantes o recesivas, es que les quería mostrar esto para repasar un poquitito los niveles de organización de nuestra información genética, ¿sí? Si todos recordarán que somos organismos diploides, que tenemos 2 zetaploides de cromosomas, ¿sí? El número normal de cromosomas en nuestras células es 46. Y tenemos 23 pares. Del 1 al 22 de estos cromosomas son autosomas, y el par sexual es el que determina el sexo: XX las mujeres, XY son los varones. Nuestro genoma nuclear tiene aproximadamente codificados unos 20.000 genes, y este ADN que forma los cromosomas son el vehículo de la herencia, y en este ADN están escritas de alguna manera todas estas instrucciones que llamamos genes, con este código genético que es el que nos permite llevar de ADN a ARN a partir de la transcripción, y luego el proceso de traducción en la síntesis de proteínas. Entonces, nosotros tenemos que repasar un poquitito estos conceptos cuando hablamos de algo dominante o algo recesivo, ¿sí? Todos los individuos tenemos 2 alelos para un gen, ¿sí? Tenemos las 2 copias, la materna y la paterna. Entonces, los alelos son las variantes que existen para un gen. En la población puede haber muchos alelos, pero cada individuo tiene solo 2. El genotipo hace referencia específicamente a la constitución de ese par alélico, y el fenotipo hace referencia a toda característica o rasgo observable de un organismo que está determinada genéticamente, pero se ve influenciada su expresión por el ambiente. Y cuando tenemos entonces esta herencia de la hipercolesterolemia familiar dominante o recesiva, es que estamos hablando esto, como contó el doctor Lerech, que tenemos las formas heterocigotas, homocigotas o heterocigotas compuestas, ¿no? Entonces, en la forma dominante tenemos 2 alelos diferentes para un mismo gen en sus cromosomas homólogos. Uno es normal y el otro tiene la variante patogénica que determina la hipercolesterolemia familiar. En cambio, en las formas recesivas o bialélicas podemos tener una persona que sea homocigota, que tiene 2 alelos idénticos y tiene la misma variante en sus 2 alelos, o puede ser una persona heterocigota compuesta que tiene 2 alelos diferentes con una variante patogénica distinta en cada uno de sus alelos, pero ambos alelos tienen una variante patogénica. Entonces, la estrategia, como vimos hasta recién, tenemos 4 genes relacionados principalmente con la hipercolesterolemia familiar para llegar a un diagnóstico ante un caso índice. La mejor estrategia es hacer un panel de genes. Sabemos que, como les comenté anteriormente, ApoB es responsable del 5 a 10% de los casos, LDLR del 50%, y los otros 2 menos del 1%, y aproximadamente un 40% nos queda sin identificar la causa molecular. De este cuadro, lo que les quería mostrar principalmente es que nosotros necesitamos hacer un análisis de secuencia de estos genes, pero también de algunos es muy importante completar el estudio con análisis de deleción-duplicación, ¿sí? No solamente son los cambios de secuencia, sino que puede haber pérdidas o duplicaciones intragénicas o del gen completo en uno de los alelos o en ambos, y entonces eso no es lo mismo, no es la misma la metodología que vamos a utilizar para detectar un cambio de secuencia que para detectar un cambio de ganancia o pérdida de información genética. Entonces, contarles un poquito con de las técnicas diagnósticas con las que contamos en la unidad de genómica del hospital. Nosotros tenemos la capacidad de hacer secuenciación por Sanger, ¿sí? Que esto nos permite secuenciar secuencias cortas, ¿sí? De nuestra información genética, identificar variantes puntuales, variantes familiares. Investigar enfermedades monogénicas cuando no es un gen muy grande, ¿sí? Nosotros podemos diseñar el estudio para
completar la secuenciación por Sanger. Y también se usa para confirmar las variantes detectadas por NGS. Las técnicas de NGS o Next Generation Sequencing nos permiten secuenciar en simultáneo múltiples regiones de nuestra información genética. Entonces tenemos paneles, la posibilidad de distintas cantidades de genes, y como en este caso la hipercolesterolemia familiar conocemos que hay 4 genes relacionados, tenemos un panel de 4 genes, por ejemplo. También tenemos la posibilidad de hacer un exoma completo de estos 20.000 genes que están escritos de alguna manera en nuestro genoma nuclear, o también se puede hacer un genoma completo. A mayor cantidad de información, mayor complejidad es el análisis después de los resultados y la interpretación de las variantes que encontramos. Pero bueno, nosotros en el hospital podemos hacer Sanger, pero no tenemos todavía la posibilidad de hacer los paneles, exoma y genoma. Entonces es importante que logramos, en el caso que mostró Ezequiel, a realizar el estudio por medio de estos paneles patrocinados. Y después, la otra técnica importante a tener en cuenta es MLPA, que es la que nos permite detectar de lesiones o duplicaciones, y es el gol estándar para identificar este tipo de cambios. Tenemos la posibilidad en el hospital de hacerla, pero no contamos con todos los kits. Y para LDLR no lo tenemos disponible. Pero entonces, ante este caso índice, ¿sí?, de hipercolesterolemia familiar, una paciente joven con todas las manifestaciones que contó el primer caso Ezequiel, se pudo concretar entonces el panel de genes por NGS patrocinado por un laboratorio. Esta es la genealogía confeccionada solamente con los datos clínicos. La paciente hacía referencia desde su infancia tenía diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, tanto ella como 3 de sus hermanos, ¿sí?, un hermano y 2 hermanas. Entonces, a partir de poder estudiarla a ella y contar con este resultado, como mostró el doctor Leret, podemos después diseñar el estudio del resto de la familia, ¿sí? Acá, ya como les comentó antes, la paciente tiene una forma recesiva, ¿sí?, porque es heterocigota compuesta, tiene una forma bialélica de la hipercolesterolemia familiar, y en uno de los alelos se detecta una deleción intragénica que abarca desde el exón 2 hasta el 12 de este gen, y en el otro alelo se detecta una variante puntual, ¿sí?, una sustitución. En este caso, este estudio nos permite conocer que hay que es heterocigota compuesta verdadero, porque la deleción involucra el exón en donde se localiza la variante puntual. Entonces, necesariamente estas variantes tienen que estar en trans, un alelo con la deleción y el otro con la variante puntual. Muchas veces cuando tenemos 2 variantes puntuales reportadas en un estudio de secuenciación, eso y no nos permite saber si están en el mismo alelo, en distintos alelos, y necesariamente tenemos que completar estudios con el resto de la familia, por ejemplo, para evaluar la segregación de alelos. Pero en este caso eso no era necesario. De todas maneras, esta deleción nos la reportaron por un estudio de NGS, que yo recién les contaba que no es el gol estándar para detectar deleciones. Pero últimamente, con el avance de las técnicas de secuenciación y los algoritmos en la interpretación de resultados, se permite hacer un screening de CNVs, que eso es variante en el número de copia, esta deleción, a partir de estos datos, y son resultados muy confiables. No se hizo la confirmación por MLPA. Entonces, a partir de contar con el resultado del caso índice, pudimos diseñar el estudio del resto de los familiares. Nosotros, la estrategia que decidimos es tomar muestra a todos los familiares de primer grado, bien como contó Ezequiel. Entonces, tomamos muestra de los padres, de todos sus hermanos y de sus hijas. A partir de eso se hizo el diseño experimental por medio de la secuenciación Sanger. ¿Sí? Nosotros decidimos secuenciar por Sanger en la región que involucraba la variante puntual, que esto es correcto para hacer la búsqueda de la variante puntual, pero como les decía recién, no es lo ideal para determinar la presencia de lesiones. Solamente esto lo podemos deducir o inferir a partir de los datos de secuenciación. Pero como no disponíamos del kit de MLPA, poder resolver el estudio familiar con esta alternativa nos iba a permitir después completar el asesoramiento. Entonces, acá les muestro un poquitito de los resultados, un poquitito más en detalle de lo que les mostró. Ay,
perdón, los que le mostró Ezequiel. Tenemos en el padre, en donde pudimos detectar la variante puntual, ¿sí? En heterocigosis, y que esté presente en heterocigosis nos confirma que esa persona tiene 2 alelos, porque si nosotros hubiéramos detectado la variante puntual en homocigosis, que es lo que sucede después en los hijos, ahí, al conocer el resultado del caso índice, podemos deducir que está presente la deleción y que estamos solamente secuenciando uno de los alelos. Pero el padre entonces es portador de la variante en heterocigosis, y la madre nos dio que no tiene la variante en heterocigosis, pero encontramos una serie de polimorfismos que están presentes en homocigosis. Entonces no nos permite saber si existe la deleción o no existe, pero a partir de conocer el dato del caso índice, es de alta sospecha que la madre tiene la deleción. Correspondería completar el estudio con MLPA, pero a los efectos prácticos y para completar el asesoramiento de la familia, esta información no será útil. Em, Después, en cuanto al hermano y las 2 hermanas que clínicamente tenían diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, encontramos la variante en homocigosis. Esto es como les contaba recién. La variante está en homocigosis y los polimorfismos que están cercanos también están en homocigosis. Entonces esto nos orienta a sospechar que existe la deleción, porque estamos secuenciando uno solo de los alelos y no el otro, porque no está presente, ¿sí? Y esto, por supuesto, esta conclusión la sacamos a partir de conocer el resultado del caso índice, de conocer los niveles de colesterol y los datos de secuenciación por Sanger del paciente. Después, en una de las hermanas que tenía niveles normales de colesterol, no se detecta la variante puntual y se detecta heterocigosis en algunas variantes intrónicas, que son estos polimorfismos que les contaba. Entonces nos permite esto conocer que la paciente tiene sus 2 copias alélicas y por lo tanto no tiene ni la variante puntual ni la de lesión. En las hijas de la paciente encontramos que ambas habían heredado la variante puntual y la presencia en heterocigosis. Entonces, la presencia de esta heterocigosis nos permite inferir que está la doble dosis alélica y que no tienen la deleción. Necesariamente las hijas iban a ser portadoras o de la deleción o de la variante puntual. Ambas heredaron la variante puntual. Entonces podemos reconstruir a partir de estos datos de la secuenciación, la genealogía, y vemos que tenemos al padre y a las hijas con la variante puntual, los hermanos que son heterocigotas compuestos y tienen hipercolesterolemia familiar bialélica, y tenemos una de las hermanas en donde no se detecta ni la variante puntual ni la de lesión, y la madre era portadora de la de lesión. Podemos concluir con esta familia que tenemos algunos individuos con el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar dominante y otros con el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar recesivo, ¿sí? Los diferentes niveles de colesterol entre los individuos explican un poquitito por qué existe penetrancia incompleta y expresividad variable en este tipo de condiciones, ¿sí? Esto quiere decir que no todos los pacientes que tengan el cambio genético, esto es la penetrancia incompleta, van a expresar la enfermedad, y la expresividad variable es que no todos van a tener la misma severidad en las manifestaciones. Entonces, como conclusiones, el análisis molecular nos permitió establecer la correlación genotipo-fenotipo. Los niveles de colesterol variaron de acuerdo a la composición genotípica. Las formas recesivas tenían niveles de colesterol más altos que las dominantes, y dentro de las dominantes hay una diferencia que no es suficiente para sacar conclusiones, pero hay una diferencia significativa entre los niveles de colesterol de los pacientes que tenían solo la de lesión con los pacientes que tenían solo la variante puntual. Conocer toda esta información nos permite optimizar las estrategias terapéuticas, completar el asesoramiento familiar, ¿sí? Nosotros, para las formas recesivas, informamos cierto riesgo de recurrencia, que va a ser una persona que tiene variantes en ambos alelos, va a transmitir sí o sí a su descendencia uno de estos alelos, y por lo tanto la descendencia va a poder manifestar en algún momento esta hipercolesterolemia dominante. En cambio, para la forma recesiva, cuando partimos de 2
portadores, en este caso entre comillas, porque los portadores pueden tener manifestaciones por la forma dominante, el riesgo de recurrencia a la hermandad es del 25%. Ellos eran 5 hermanos, 4 afectados. El abordaje interdisciplinario, por supuesto que involucró especialistas en genética, cardiología, nutrición, el laboratorio, la unidad de genómica, que nos permitió diseñar este experimento y poder completar el estudio de la familia. ¿Sí? En cuanto al segundo caso, como dijo Ezequiel, todavía no tenemos los resultados, pero la estrategia fue la misma y el análisis de los resultados sí va a ser mucho más sencillo porque la paciente tiene en homocigosis la misma variante y el laboratorio, el informe, nos reporta que tiene 2 copias, ¿sí? Eso quiere decir que seguramente detectaron regiones de lo que secuenciaron en forma heterocigota, entonces asumen que están los dos alelos presentes. Pero bueno, la estrategia va a ser la misma, completar el estudio de todos los familiares de primer grado en búsqueda de esa variante puntual. Necesariamente todos sus hijos van a ser portadores en un alelo de esta variante, pero eso no quiere decir que sí o sí manifiesten la enfermedad, como les decía recién, porque existe la penetrancia incompleta y la expresiva variable. Y bueno, nada más, muchas gracias y les dejo acá mi dirección de mail, cualquier cosa me pueden Ana, contactar. ¿te puedo Sí, hacer una pregunta porque estoy un poco sí, confundida? sí, sí, Eh, sí, para nosotros, o sea, para mí, o en hipercolesterolemia familiar, la forma recesiva sí. es la que corresponde al gen de la RH o hipercolesterolemia autosómica recesiva o la que vos decías, el EDL-RAP, que es el mismo gen. ¿Sí? La El forma resto de los genes sí. se transmiten en forma dominante o codominante. No, el LDLR tiene formas recesivas y dominantes, ApoB también, PCSK9 también tiene formas recesivas y dominantes, y el único que es exclusivamente recesivo es el LDLR PA1, si no dije mal. Está bien, no, pero Vamos, digo, sí, LDL, sí, el receptor del sí. LDL, El receptor del ¿sí? LDL tiene formas recesivas y Ese es dominante. dominantes. Tiene, Recesivas claro. también, pero en este caso son todos dominantes. No entiendo En, por qué que son recesivas. No, en este caso tenemos la paciente y sus hermanos, acá por ejemplo los que están marcados en gris, tienen la forma recesiva porque tienen sus 2 alelos, recesiva o bialélica, sus 2 alelos con Es una variante bialélica. patogénica, claro. Es bialélica, pero la forma, pero Los que el tienen gen es una un variante, gen dominante, de nosotros transmisión hablamos dominante, ¿entendés? claro, nosotros hablamos de dominancia o recesividad cuando comparamos con respecto a otro alelo, ¿sí? Las formas dominantes aparecen cuando uno solo de los 2 alelos tiene una mutación. Las formas recesivas aparecen cuando los 2 alelos tienen variantes patogénicas. Las formas recesivas son más severas que las dominantes y en las formas dominantes aparece esto de la penetrancia incompleta y la expresividad variable. Entonces, no necesariamente la persona que tenga el cambio genético va a manifestar la enfermedad. En cuanto a lo genético, es de un poquito de todo, tiene la hipercolesterolemia familiar. Pero, por supuesto que el modo de transmisión para una persona que tiene uno de sus alelos con una variante es del 50% y es dominante la posibilidad del riesgo de recurrencia, el riesgo de transmitir a la descendencia. Pero en cuanto a transmisión y expresión de la enfermedad, tenemos ahí como una diferencia un poquitito. Está bien, entonces la transmisión genética es lo clásico, como conocíamos. Vos estás hablando Claro, más de según la penetrancia que tenga esa variante. no, porque se describe de esa manera las formas de la enfermedad, las dominantes y las recesivas. Las dominantes cuando tienen un solo alelo mutado y las recesivas cuando están los 2 alelos con una variante patogénica. Se describen las 2 formas, o sea, no es solamente dominante, están las formas recesivas de la enfermedad, que son más severas que las dominantes habitualmente. Hay cierta correlación genotipo-fenotipo. En este caso tenemos 4 hermanos con las formas recesivas. Los padres pueden manifestar la forma dominante y las hijas de la paciente también, porque van a tener uno de sus alelos Me queda con todo una raro, medio variante. confuso.
Claro, Eh, claro. Sí, 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 es que desde lo genético es un poquito una enfermedad un poquito más compleja en lo que es diferenciar entre la expresión de la enfermedad y la herencia, ¿sí? Pero se describen las dos formas, la dominante y la recesiva. No, no es solamente dominante la hipercolesterolemia familiar. no, pero conocíamos como recesiva la forma de la hipercolesterolemia autosómica recesiva, la RH. El resto las conocíamos, yo por lo menos, disculpen la ignorancia, No, no, yo no, por lo está bien. menos conocía solo eso, sola Acá, esa como acá recesiva, que... el resto como dominantes. Claro, con ApoB, LDLR y PCSK9 están descritas tanto formas dominantes como recesivas. Con LDLR-AP1 es recesivo exclusivamente, pero es menos del 1% de los pacientes. La mayoría de los pacientes son por LDLR y están las dos formas, las dominantes y las recesivas. Con un alelo con una variante patogénica o los dos alelos con variantes patogénicas. En A homocigosis, ver, si es la cuando misma. tengo un solo alelo con variante patogénica, digo que es una hipercolesterolemia familiar heterocigota, no digo que es una recesiva. No, es heterocigota autosómica dominante, pero tenemos las Claro, y recesivas si tengo pueden ser dos alelos, digo que tengo una hipercolesterolemia familiar homocigota. Que recesiva puede ser, que bialélica, puede puede ser ser homocigota o homocigota heterocigota verdadera, compuesta. o puede ser lo que o Claro, bialélica, o lo que tal llamábamos antes. cual. Digo que es una recesiva. Que es una recesiva, ¿sí? Cuando los dos alelos tienen variantes patogénicas, son las formas recesivas de la enfermedad. Bueno, no, tenemos Eh, di- cua- Yo tenía, distintas categorías, distintas que- clasificaciones por ahí. Claro, es una diferenciación exclusivamente desde el punto de vista genético, ¿sí? Si hay una Ok, sola variante en un solo alelo, es una forma dominante. Si los dos alelos tienen variantes patogénicas, es una forma recesiva. Puede ser un homocigota verdadero si la variante que tiene en los dos alelos es la misma, o un heterocigota compuesto, como es el caso de la paciente, el caso índice en esta familia, por ejemplo. ok. a mí me generó la misma duda. eh, Sí, Tengo el concepto de que es una enfermedad dominante, ¿no? Cuando en heterocigosis se expresa la enfermedad, ya alcanza para sí. decir que es dominante, ¿no? Y en esos casos, cuando tenemos dos copias mutadas, sí, sería una homocigota, pero no. Claro, estrictamente, o sea, es correcto, es como una diferencia muy, muy sutil. O sea, existe la forma dominante de la enfermedad, pero no todos los que son portadores de una variante expresan la enfermedad. Entonces, el modo de transmisión es dominante, es autosómica dominante, un solo alelo con una variante es suficiente para que aparezca la enfermedad, pero no necesariamente va a aparecer. ¿Sí? En la forma recesiva, los dos alelos tienen variantes patogénicas, puede ser la misma y eso es una homocigota, o pueden ser variantes patogénicas diferentes, una en cada alelo, y eso es un heterocigota compuesto. Pero sigue siendo una forma recesiva de la enfermedad porque sus dos alelos están mutados. Pero están las dos formas, la dominante y la Pero recesiva, no no es es no es lo que exclusivamente de entendemos modo herencia. como, No. no es lo que entendemos como enfermedad recesiva los clínicos, por lo menos, ¿sí? Claro, pero La autosómica recesiva, sí, porque necesita, por las características del gen, necesita que tenga dos variantes para manifestarse como sí, pero enfermedad. en esta patología, en la hipercolesterolemia familiar, están descritas las dos formas, los dos modos de herencias, el dominante y el recesivo. Pasa con un Exacto. montón de El otros genes, recesivo ¿eh? vinculado al gen del LDL-RAP1, sí, pero después las dos Claro. variantes que mostraste en la primer muchacha de 26 años, son dos variantes que por sí ya son patogénicas, estén en heterocigosis o en Sí. homocigosis Por compuesta, eso, en la esté misma afectado un familia, alelo o dos. Entonces claro, la enfermedad en sí es dominante. Las dos por variantes eso, son, Claro. por se eso en la transmiten de misma, forma dominante, las sí, dos. sí, las variantes se transmiten en forma dominante, pero en la misma familia existen individuos con la forma dominante y con la forma recesiva, que habitualmente es más severa que la dominante. Pues la forma recesiva en sus dos alelos tiene variantes patogénicas. En esta patología están descritos los dos modos de herencia, es dominante y es recesiva.
Es dominante y es recesiva. Desde el punto de vista de la genética es así, ¿sí? Y están descritas las formas dominantes y las formas recesivas para ApoB, LDLR y PCSK9. Para LDLRAP1 es exclusivamente recesiva. Los portadores de una variante en una sola de sus copias no manifiestan la enfermedad. Esa es exclusivamente recesiva. Las otras tienen formas dominantes y tienen formas recesivas. Bueno, no, nunca lo había leído, disculpen mi ignorancia. Te hago una preguntita que me Sí, causa mucha curiosidad. De la primer sí, familia, hay una sí. paciente que tiene hipocolesterolemia. ¿Cómo se explica a esa paciente? Eh, La paciente que tiene valores normales no heredó ninguna de estas variantes. La verdad que, no, 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 no normales, tiene 30 de LDL. bueno, tiene valores bajos de colesterol, no heredó ninguna de Claro. estas variantes. No, Ahí es nosotros no lo hicimos, solamente hicimos búsqueda de las variantes familiares. No heredó variantes para hipercolesterolemia. Ahora, si tiene, si es portadora de otras variantes, no lo podemos identificar porque no es el estudio. Hicimos un estudio dirigido a búsqueda de la variante familiar conocida. Habría que estudiarla por hipocolesterolemia. Quizás habría que Porque, ver, repetir ese valor de colesterol, no sé, de ahí es un poco eh, ver si, mismo. si es si siempre presenta estos valores o fue una determinación aislada, ¿no? Yo no tengo otros valores para comparar. Siguiendo en línea Capaz con que esto, Ezequiel, a la caso índice, en el panel que le hicieron, ¿se encontró alguna variante de significado incierto o alguna otra variante que pueda no, explicar? No. no, solamente reportaron las dos variantes patogénicas, Bien. sí. No, en el panel del caso índice no reportaron otros cambios. No, cabe aclarar de que si se quería Ujú. analizar los receptores PCSK9, si había alguna variante que puede tener ganancia de función o disminución de la función, eso no se podía hacer en el cruce porque fueron solo a buscar la variante de Claro. LDL. Así que si había alguna ganancia o disminución de función en los receptores PCSK9 que podría haber explicado quizá la hipocolesterolemia, quizá habría que hacerle otro laboratorio, pero no lo podíamos hacer puntualmente acá, simplemente se fue a buscar las variantes en las cuales habíamos tenido ya en el análisis genético inicial. Claro, las variantes familiares conocidas, o sea, el estudio claro. era Era exclusivamente puntual. era puntual exclusivamente de la variante familiar identificada. Para el resto de los familiares no tenemos la información del resto de los genes. Para la paciente, el caso índice sí, y solamente nos reportaron estas dos variantes en LDLR. Bueno, acá había hecho un comentario con la presentación clínica, Walter, creo, acerca de el problema que tenemos con el diagnóstico y el tratamiento de las hipercolesterolemias familiares, eh, que no se avanza en los tratamientos y cómo esta familia hizo todas las complicaciones que contaste, ¿no, Ezequiel? Sí, Em, no solo que se hicieron distintas complicaciones, sino de que la mayoría de la familia estuvo dentro del sistema de salud. No fue una familia en las cuales no tuvo ningún control, no fue una familia en las cuales nunca se hizo un chequeo, sino que era toda una familia que tuvo contacto directo con el sistema de salud. Digamos, el hermano más grande estaba medicado con atorvastatina y ezetimibe con más de 400 de colesterol. La hermana más chica con más de 400 de colesterol, fue operada. O sea, tuvo una cirugía por una estenosis aórtica supravalvular y estaba con rosuvastatina de 5 miligramos. Y tiene un seguimiento estrecho con su cardióloga, su cardióloga pediátrica. O sea, ya hubo más de dos de la familia que tenía contacto dentro del sistema de salud. No es una familia aislada, que quizás sí fue en el segundo caso. En el segundo caso sí llega la paciente de pocos cuidados o digamos, de pocos controles con una estenosis aórtica severa. Ahora bien, es derivada de otro centro. Y en el otro centro no estaba con estatinas. O sea, es una paciente que fue derivada con una estenosis aórtica severa con 55 años y no fue medicada con acetatinas con 400 de colesterol también. Sí, o sea, digamos, en ambos casos son pacientes que
tuvieron contacto directo con el sistema de salud, y en algunos no le hicieron diagnóstico, y en otros hicieron el diagnóstico y después tuvo la inferencia terapéutica de que por tener cierta dosis de estatinas quedaron crónicamente con esa medicación y sin controles. Sí, bastante terrible. Eh, Pasa a veces con los pacientes que viven un poco más lejos, que pierden contacto, que no vuelven a control, que por ahí se los medica y no vuelven al ajuste de la medicación, ¿no? Este, esas cosas suceden también. Sí, en el caso, por ejemplo, de la hermana más chica de 15 años que tuvo la estenosis aórtica supravalvular, tenía controles frecuentes. Y no solo eso, más allá de su rosuvastatina de 5, es que nadie había chequeado toda la familia. Nadie, o sea, nadie había hecho un screening familiar, porque si a la de 15 años le habían pedido, digamos, hubiesen investigado en toda la familia, quizá la que tenía 26 años hubiese diagnosticado y tratado con mayor énfasis y no hubiese terminado con una CRM a sus 26 años. Digamos, es depende de dónde Desde la encuentres Sociedad Argentina de Lípidos, a la familia, es depende de sí, dónde encuentres al familiar. Muchas veces encontrás uno y terminaste salvándole de la revascularización a sus hermanos. desde la Sociedad Argentina de Lípidos del Comité de Nutrición y desde la Sociedad Argentina de Pediatría, apuntamos a los cardiólogos infantiles, que ya se han incorporado unos cuantos al tema de lípidos, porque tradicionalmente no era un tema del cardiólogo infantil, la aterosclerosis y la dislipidemia. Fíjate que en adultos hay muchos cardiólogos que están metidos en lípidos, en cambio en pediatría somos los médicos de nutrición. No era un tema de la cardiología. Por suerte ya estamos incorporando y esperemos que mejore un poco la cosa, pero bueno, viste que vamos a paso de tortuga. Hemos hecho cursos de dislipidemias en pediatría que se han anotado cardiólogos infantiles y bueno, de a poquito se va difundiendo un poco la cosa, pero para el cardiólogo infantil la patología más frecuente o más importante son las cardiopatías congénitas. Entonces la aterosclerosis, y con eso tienen mucho trabajo, entonces la aterosclerosis siempre era como una cosa de los cardiólogos de adulto. Mi primer paciente muy severa, con una aterosclerosis muy importante, me decían, deriva a cardiólogo de adulto. Nosotros de aterosclerosis no sabemos, y viste, tampoco son patologías con evoluciones bastante distintas a la de un adulto que llega con aterosclerosis a los 60 años. Entonces, bueno, estamos en eso, en tratar de que más cardiólogos infantiles estén en, en en el seguimiento de estos chicos. No sé si hay alguna, si quieren Mm. abrir micrófono, si alguien quiere hacer alguna pregunta, o vos, no sé si Mati, si estás viendo alguna pregunta. Y bueno, antes que nada, felicitarlo los dos. La verdad que muy bueno el caso. Le pusieron muchas ganas. Realmente uno destaca eso porque no es fácil llegar a semejantes diagnósticos en nuestro país, ¿no? Así que felicitaciones a los dos. Y si Walter preguntaba si Ezequiel en algún momento pensaron en Lomitapide o Evinacumab para lograr la meta LDL, ya que la verdad que estaba bastante difícil. Sí, la verdad que acá poníamos en un desafío, había dos cosas en desafío. Eh, la primera es el acceso a estas medicaciones en un sistema sin cobertura social. La segunda es la distancia, en el cual nosotros no podemos hacer, están a 7 horas en auto, ¿sí? Más o menos para tener eh, un aproximado, a 7 horas en auto, digamos, para acercarnos para allá, tienen que estar 7 horas en auto, en el cual ellos no podían viajar, no podían mantener un compromiso de viajar todos los meses para tener un control tan adecuado. Dentro de este contexto es que observamos que tenía más de o sea, un 50% de reducción de el LDL con dosis máxima de estatinas y ezetimibe. O sea, si bien tenía una vía alélica
tenía funcionamiento de sus receptores porque más de un 50% habían reducido con las estatinas y el ezetimibe. Es por eso que elegimos, en ese caso, tratar de potenciar la acción, en este caso con el inclisiran, teniendo en cuenta que con el inclisiran, dada la separación de dosis que teníamos que hacer digamos, una especie de carga inicial de 0,3 y después aplicaciones semestrales, nos ayudaba muchísimo teniendo en cuenta la distancia de la paciente que teníamos para hacer un seguimiento y para mantener una dosis, digamos, una dosis a lo largo del tiempo. En ese medio también potenciamos con ácido bempedoico y para tener 4 fármacos. Ahora vamos a tener un control, digamos, voy a poner una tercera en el medio, es que se habían parado casi todos los pedidos de medicaciones por ADATSE, que son las medicaciones de alto coste en el Ministerio de Salud, los primeros meses. Entonces, entramos en otra complejidad más para pedir estas medicaciones, en las cuales el inclisiran teníamos las primeras 2 muestras gracias a Novartis. Entonces, era un poco multifactorial todas las razones por las cuales elegimos inicialmente este tipo de esquema terapéutico, en las cuales ahora con 4 fármacos vamos a repetir de vuelta el laboratorio. Tengo digamos, una llamada este viernes, se aplicó la tercera dosis hace poquito, hace la semana pasada, y si con estas medicaciones todavía no llegamos a los objetivos de prevención secundaria de 26 años, sí, obviamente pasaremos, creo que probablemente a evinacumab, por la sencilla razón de que es una aplicación mensual y ella por momentos también con las estatinas había abandonado la medicación, en un corto plazo había abandonado la medicación, entonces lo que nos permitiría quizá evinacumab es ir a su hospital municipal, en el cual ya con este viaje ya tomamos contacto directo con los profesionales de ahí, entonces ya tenemos otro contacto y otra confianza, y con solo acercarse una sola vez, digamos, una hora, una vez por mes, ya tendríamos quizá un efecto. Pero bueno, esto nada, tendrá su control y volveremos dentro del equipo a rediscutir a ver cuál va a ser la mejor estrategia con ello. Pero bueno, como respuesta, es por esto multifactorial por todas las decisiones un poco más sociales que por que un motivo más médico en sí. Ezequiel, al lomitapide le desconfían la adherencia. ¿Ese es el asunto? Mirá, no, vamos a volver a discutirlo, pero ella ya tuvo un abandono en los últimos meses, ella ya había abandonado las estatinas, simplemente porque se había quedado sin muestras, pero porque tampoco se acercó al hospital a pedir más muestras, porque cuando viajamos para allá hablé yo personalmente con el cardiólogo y él sencillamente me dijo, mirá, ella tiene libre para venir acá, acercarse y pedir la medicación, así que no era un problema la falta de comprimidos, sino que abandonó una parte de su adherencia al tratamiento, de que quizá con una aplicación mensual podríamos evitar esta falta de adherencia con los comprimidos. De vuelta, es algo que se rediscutirá el caso, pero quizá tener en cuenta esta situación puntual. Muy interesante. Y el mayor, ese no aceptaba, no sé, no acepta hacer tratamiento. El mayor, no, con el mayor es la verdad que es algo que acá está, mirá, está conectado Eduardo. La verdad que iniciamos con dosis máxima de estatinas y ezetimibe. No lo puse para no desviar un poquitito la discusión en lo genético, pero iniciamos dosis máxima de estatinas y ezetimibe y prácticamente normalizó el perfil lipídico. Ajá. No lo puse para no desviar tanto la discusión, pero es realmente muy, o sea, sumamente Es, interesante.
Esto seguramente se Pero- puede explicar por el genotipo de los pacientes, porque la deleción es una variante más deleteria que la variante puntual. Muy probablemente la variante puntual sea de baja penetrancia. Entonces, eso explica la distinta respuesta también a los tratamientos. Pero bueno, dentro de los hermanos, con las distintas, digamos, con las iguales variaciones que tenía genética, la penetrancia distinta, y la respuesta a la medicación Ujú. es muy diferente, porque un 50%, y Sí, en el caso del hermano prácticamente normalizó su perfil lipídico. sí, está descrita la amplia variabilidad intrafamiliar, así que aunque tengan el mismo genotipo, van a responder distintos seguramente. Está descrito eso. Inclusive los factores ambientales, ¿no? Son Totalmente, totalmente. inclusive similares. Sí, sí, sí. Y los factores, o sea, el fenotipo se determina por el genotipo y ambiente, así que no es que hay un solo factor que va a ser y no van a ser todos iguales. Bueno, estamos en tiempo, no sé si no hay más preguntas. Ezequiel, muchas gracias por comentar estos casos sumamente interesantes. A ustedes Ana, por la lo invitación. mismo por la exposición de los dos. Eh, y Mati, no sé si quedaba algo más para comentar. Eh, no, no, me parece que ya estamos pasados en tiempo. Me parece que Pasados de la hora. por eso, sobre todo, sí, yo cerraría acá. De todas maneras, están los mails de ellos, así que cualquier otra duda que ellos puedan evacuar, por supuesto que están abiertos los canales de comunicación para que se haga. Bueno, entonces nos estamos viendo en la próxima. Chaucito. Chao, muchas Muchas gracias. gracias, gracias, No, Miguel, gracias a gracias ustedes. Ana, gracias Gracias a por haber todos. participado y los que se quedaron hasta el final, doble gracias.